Buenas tardes a todos y todas. Seguimos con estas clases preparatorias de la diplomatura, donde nos disertan los que son los coordinadores responsables de cada módulo. Luciano Angelini y a Marcelo Granito, los responsables de Defensa y Soberanía Nacional. Bueno, sin más, ahora le pido a Luciano Angelini que tome asiento acá y nos dé su exposición. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, gracias por la invitación, muchas gracias especialmente a Carlos con su tan gentil invitación a esta casa. También a Braulio, que no puede estar hoy, pero que siempre está cerca, digamos, las cosas que hacemos en el marco de la diplomatura. Y bueno, lo que vamos, y a toda la gente acá, que se nota que hay un trabajo muy, pero muy consistente, digamos, que permite esta diplomatura. Bueno, yo voy a hacer un anticipo un poco de algunas cuestiones que vamos a trabajar justamente en la diplomatura. Es como una suerte de escena previa, digamos, ¿no? Como en las series, ¿no? Que vamos a ver cuando ya estemos con la serie lanzada. Y voy a tratar de trabajar, digamos, la intersección entre, digamos, lo internacional, el orden internacional, un orden internacional que tiene ciertas particularidades en la actualidad que me parece que ameritan pensarlo muy detenidamente. Estamos en un punto de inflexión desde el punto de vista estratégico, con definiciones notables por parte de los principales actores del sistema, en el marco, digamos, de un contexto de conflagración regional, en Medio Oriente, en Europa, pero con externalidades que impactan en todo el mundo. Y esto se va plasmando, además, en un instrumento que a mí me parece de particular relevancia, aunque no es posiblemente el más referido, digamos, en los análisis de coyuntura que uno puede encontrar en los medios, que tiene que ver con los documentos estratégicos. ¿Qué nos dicen los documentos estratégicos? ¿No? Porque de repente nos encontramos con cierta información de coyuntura y parece que corremos todos atrás de eso, ¿no? El otro día pasó, el viernes pasado, con cierta filtración que hubo de un mail del Pentágono, y eso, ¿no?, generó un espíritu, digamos, de algarabía en el gobierno argentino, porque parece que Estados Unidos está dispuesto, digamos, a repensar la situación en el Atlántico Sur, el vínculo con Gran Bretaña. Y cuando uno va y lee los documentos estratégicos, y si los lee, digamos, con seriedad, se da cuenta que ahí está algo que no es coyuntural, es algo estructural, es algo que trasciende a los gobiernos, y es algo que producen agencias que son profesionales, ¿no? Estoy hablando de las agencias de defensa, ¿no?, los órganos militares, los órganos de inteligencia, y ahí aparece a las claras que ese vínculo que mantienen hace más de 200 años, la última vez que se enfrentaron Estados Unidos y el Reino Unido fue en 1815, y desde entonces han estado juntos en cada coyuntura internacional, ¿no? Entonces, y pasaron un día hasta que fue el rey británico y dio una charla delante del presidente Trump, y al poco tiempo el secretario de Estado Marco Rubio dijo lo que dicen los documentos estratégicos, que nadie va a poner en riesgo, digamos, un vínculo estratégico. Bueno, esas son las cosas que nosotros vamos a intentar un poco trabajar, digamos, en esta charla, ¿no? Es decir, cómo podemos tener algunos instrumentos adicionales para hacer un análisis, digamos, del escenario internacional que nos permita, bueno, hacer una lectura un poquito más sofisticada, es decir, leer entre líneas y poder ir un poquito más allá de lo que es una cobertura habitual, digamos, en los medios de comunicación. ¿Sí? Esta es un poco la idea. Para eso hoy voy a contar un poquito cómo veo al orden internacional. Vamos a utilizar algunas categorías teóricas simplemente para ponerle algún adjetivo a este orden, pero vamos a definir dos o tres cuestiones, que son: ¿cómo ve Estados Unidos como un actor muy relevante, una gran potencia, pero que está experimentando desde hace algún tiempo un proceso de declive hegemónico? Esto no significa que deje de ser un actor tremendamente relevante en los próximos 30, 40, 50 años, pero sí que no es la situación del año 2001, cuando yo estudiaba en la facultad,
discutíamos si Estados Unidos iba a estar al frente del sistema mundial 100 o 150 años, ¿no? Y que había textos que hablaban de la era unipolar. Bueno, 20 años después, ¿no? Cuando pasaron las guerras de Afganistán, de Irak, etcétera, esa caracterización de la unipolaridad, ¿no? Sin límites, bueno, la hemos relativizado. Y hoy estamos experimentando este proceso de declive hegemónico y Estados Unidos empieza en sus documentos estratégicos a reconocerlo abiertamente y a fijar un poco cómo va a ser esa transición. Entonces vamos a ver un poquito eso. ¿Por qué estudiamos a Estados Unidos? Y bueno, porque es el grandote del vecindario. Tenemos una gran ventaja, que estamos un poco más lejos de México, ¿no? Alguna vez Porfirio Díaz dijo, ¿no? Tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos, ¿no? ¿No? Dando cuenta de la importancia estratégica crucial que tiene esta área del mundo. Y porque aparte tiene que ver con la importancia, somos un área muy importante. Yo cuando leo los medios muchas veces, ¿no? Insisten con la irrelevancia de la región, con que estamos afuera del radar, con que no somos importantes, ¿no? Bueno, es una perorata que no se condice con la realidad. La realidad es que es un área del mundo tremendamente estratégica y que el cono sur de América Latina, donde estamos nosotros, ocupando un lugar clave, es tremendamente estratégico, ¿no? El Atlántico Sur, las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, los espacios marítimos circundantes, la proyección sobre la Antártida, los pasos bioceánicos, ¿no? Hay 3 pasos bioceánicos en el Atlántico, en el cono sur del Atlántico Sur, ¿no? El Estrecho de Magallanes, el Mar de Oces y el Canal de Beagle. Bueno, y es un área de enorme riqueza, ¿no? Entonces, esta cuestión de la irrelevancia estratégica, bueno, hoy afortunadamente esto queda claro, hace 2 o 3 décadas, bueno, se repetía todo el tiempo. Hoy hay que ir y ver qué sostienen los jefes militares norteamericanos. Este es otro síntoma de la época. Cuando yo estudiaba en la facultad en el 2001 conocíamos quiénes eran los diplomáticos norteamericanos. Todos sabíamos quién era el subsecretario de Asuntos Hemisféricos. Por ejemplo, había un norteamericano chileno que se llamaba Arturo Valenzuela, digamos, que había sido una figura muy importante. Todos conocíamos a esas figuras, Otto Reich, y nadie sabía quién era el jefe militar para el Cono Sur. Nadie sabía el nombre del general, el almirante que estuviera ahí. Bueno, hoy todos conocemos a ese general o ese almirante y no tenemos mucha idea de quiénes son los representantes diplomáticos. Pero ese es un claro correlato de esta importancia estratégica, ¿no? Entonces tenemos que ir a ver qué dicen estos jefes militares. Por ejemplo, hasta hace un tiempito la general Laura Richardson, ahora hasta hace unos meses el almirante Alvin Holtz, eso fue el apellido del comandante actual del Comando Sur, pero van al Comité de Servicios Armados del Senado y rinden cuentas. Y ahí no ocultan nada, dicen las cosas como son. Es un área tremendamente estratégica, el Atlántico Sur, la proyección antártica, las riquezas del cono sur de América Latina, tenemos que enfrentar, digamos, la proyección de China sobre la región, bueno, no ocultan nada. Entonces, es ahí donde tenemos que ver estos testimonios, los documentos estratégicos, y tomar con cierta capacidad, digamos, de leer entre líneas un poco la agenda que vuelcan los medios dominantes, ¿no? Uno lee Infobae, que es un medio de amplísima, digamos, recepción, y es la agenda, ¿no? de todo. Bueno, nosotros tenemos que tener la capacidad de leer algunas cosas entre líneas para no comerse la culpa, ¿no? Bueno, dicho esto, termino con esta introducción general para decir, bueno, ¿qué orden internacional veo? Bueno, yo definiría a este orden internacional como un orden no hegemónico y post-occidental. No quiero aburrirlos, acá estoy tomando básicamente a 2 autores que yo valoro mucho. Uno es un autor argentino que se llama Roberto Russell, un gran académico de las relaciones internacionales, y un autor neomarxista que se llama Robert Cox, ya fallecido algunos años, un canadiense. A ver, órdenes hegemónicos son órdenes en donde actores centrales y actores periféricos de alguna manera acuerdan respecto de las reglas que dominan, digamos, ese orden internacional. Es decir, siempre hay actores poderosos y actores que están sujetos, digamos, a esa dominación, pero uno podría decir que los órdenes hegemónicos son órdenes en donde las cosas fluyen. Cuando digo las cosas fluyen, digo, hay libre comercio, no hay balances militares que se desestabilizan todo el tiempo, hay cierto
principios, digamos, de consenso. Uno podría pensar, por ejemplo, en la etapa de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entre 1945 y principios de la década de 1970. Ahí la crisis del petróleo seguramente pone un momento de crisis, pero ese periodo de más de 20 años es un periodo hegemónico, digamos, ¿no? El centro y periferia se han gobernado por reglas que han sido fijadas, por supuesto, por los actores del centro, pero que han sido aceptadas por la periferia. Uno tiene que remontarse al siglo XIX para encontrar otra etapa hegemónica, digamos, que fue la de la Pax Británica. Sí, Claro. De la Pax Americana, ahora podríamos hablar de la Pax Británica. De vuelta, ¿no? Actores centrales y periféricos siguen las reglas. Piensa en la relación argentino-británica después de la independencia, ¿no? Ese periodo, uno podría, desde 1830 más o menos, hasta casi el final del siglo XIX, es una etapa en donde, ¿no?, hay una relación que en la sustancia, digamos, es imperial, pero que en apariencia es de independencia, pero en donde las cosas más o menos fluyen. El comercio, las inversiones, no hay grandes desestabilizaciones, y cuando hay, bueno, los actores del sistema se encargan de acomodar las cosas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando esto entra en crisis? ¿No? Cuando eso entra en crisis, lo que es libre comercio se convierte en proteccionismo. Lo que son balances militares más o menos estables, situaciones de equilibrio de poder, se desestabilizan. Y lo que tenés es guerras regionales, mundiales, etc. Bueno, yo creo que estamos siguiendo esta caracterización, que es una caracterización de Cox, ¿no?, de órdenes hegemónicos y no hegemónicos. Yo creo que estamos claramente en una situación no hegemónica. No es nueva, ¿no?, esta situación no hegemónica, por lo menos hay que marcarla desde el año 2001. Yo creo que hubo una breve etapa hegemónica entre la caída de la Unión Soviética, la emergencia de ese orden de los años 90, ¿no? Nosotros lo vivimos bajo el paraguas del Consenso de Washington, digamos, ¿no?, donde todos hacíamos más o menos lo mismo. Algunos, Argentina, ¿no?, sobreactuaba un poco, pero la verdad es que todos los países, con ciertas excepciones, Cuba, digamos, o algún otro, pero la verdad que había un seguimiento, digamos, de Estados Unidos. Y a nivel mundial pasaba lo mismo, ¿no? Los países que habían sido parte de la Unión Soviética se peleaban por entrar en la OTAN, se peleaban por entrar en la Unión Europea, digamos, ¿no? Era esa etapa no solamente unipolar, sino que yo creo que tenía un componente hegemónico, digamos, ¿no? Hay que pensar los años de Clinton en Estados Unidos, ¿no? Más mercado, más democracia, ¿no? Bueno, eso entró en crisis con los atentados terroristas. 2001, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, y ahí ya entramos en un periodo que yo creo que es no hegemónico desde entonces hasta la actualidad. Lo que pasa es que ahora estamos en un punto de inflexión, porque en estos 20 años, o un poco más de orden no hegemónico, lo que se ha dado es un proceso de declive de Estados Unidos y concomitantemente un proceso de ascenso lento pero sostenido y de traslación del poder de Occidente a Oriente con eje en China. Y hoy, bueno, estamos en un contexto de disputa hegemónica. Entonces, bueno, el gran desafío es cómo se va a resolver esta disputa. Entonces, ¿qué nos dicen los documentos estratégicos? Yo ahí tomé para la presentación de hoy, de unos 20 minutos más o menos, según hablamos con Marcelo, tomé la estrategia de defensa, perdón, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que se sancionó a fines del año pasado, a fines del 2025. Y ahí lo que ves es algunos cambios importantes. Trump introduce respecto de la etapa de Biden algunos cambios importantes. En primer lugar, respecto de China. Es decir, esta estrategia es claramente más asertiva que la de Biden, que todavía tenía esa idea de establecer con Beijing ciertas estructuras de cooperación, ¿no?, de ver cómo gestionar bilateralmente este orden, ¿no? Lo que tenés hoy es directamente una instrucción política del presidente de los Estados Unidos de cercar plenamente a China desde el punto de vista estratégico y revertir su proyección internacional. Así lo plantean en la estrategia y es lo que estamos viendo en la región. ¿Qué pasó en la Argentina en los últimos 2 años? Teníamos inversiones chinas en materia hidroeléctrica, tendríamos en carpeta de un puerto multipropósito en Río Grande, en Tierra del Fuego, teníamos el reactor Karen, teníamos la posibilidad de la participación china en la privatización de la hidrovía. Bueno, lo que hemos visto, teníamos la oferta en danza, digamos, de unos aviones de origen chino-pakistaní, sin el veto británico, mucho más útiles para la situación estratégica del Atlántico Sur. Lo que hemos visto es el éxito rotundo de la diplomacia militar norteamericana. La general Richardson y el almirante Colson merecen las 5 estrellas, ¿no? Porque realmente han conseguido todos y cada una de las cosas que se han
propuesto con Milei, ¿no? Incluso logrando, desde el punto de vista protocolar, cuestiones que uno no hubiera imaginado jamás, ¿no? Un presidente saliendo a las 11 de la noche corriendo para recibir a un general de 4-3, ¿no? Uno diría, bueno, es el jefe de Estado Mayor Conjunto, su par, pero démosle la entidad que es Estados Unidos, es el ministro de Defensa, el presidente, una actuación patética, cantando, ¿no? Tocándole el himno, digamos. Bueno, esta es la situación en la que estamos. El nivel de sumisión no es solamente estratégico, sino que también no es solamente ético, sino es estético, diría Carlos Pañi, digamos, ¿no? Con su columna. Bueno, ¿qué dice esta estrategia respecto de Rusia y de Europa? También hay cambios acá. Rusia, que era vista en términos mucho más decisivos, digamos, como un rival mucho más duro, en la estrategia de Trump no es un objeto especial de atención, no, un objeto especial de preocupación, y Europa, por el contrario, se la conmina, digamos, a asumir la responsabilidad de su propia defensa. Esta idea de, ¿no? Esto tiene que ver con cierta retorno, digamos, hacia su propia región de Estados Unidos, lo que no significa que quirúrgicamente no intervenga en lugares que considera, ¿no?, de importancia estratégica, ¿no? Irán, así como lo hace, sin estrategia, lo tuvo, ¿no? Ahora con el objetivo de lograr el desbloqueo de un estrecho que hace 40 años que está desbloqueado. ¿No? O sea, esto es ir a una guerra sin estrategia, digamos, ¿no? Con un Irán que estaba en una situación muy endeble, ¿no? En febrero, con una crisis de legitimidad muy importante, ahora con 60, 70 altos líderes menos, pero, ¿no?, fortalecido, ¿no? Mostrando que puede resistir, digamos, en un contexto donde, bueno, Marcelo puede explicarlo mucho mejor, digo, pero la guerra asimétrica nos muestra, digamos, que hoy con drones baratos, con tecnología no muy sofisticada, pones, digamos, no contra las cuerdas, pero sí le haces daño, digamos, a dos fuerzas armadas de lo más sofisticadas del mundo, como son la norteamericana y la israelí. Bueno, digo, quiero decir, intervención ahí, ¿no? No es que Estados Unidos se retire del mundo, como también intervino a mediados del 2025, cuando atacó las centrales nucleares iraníes, pero estamos viendo un Estados Unidos que va a ver mucho más selectivamente sus intervenciones, ¿no? Como hizo también en Venezuela. Entonces, Rusia y Europa, ¿no? Importa mucho menos la cuestión de democracia sí, democracia no. Está claro, Trump lo pone por escrito. No le importa el tipo de régimen. Del otro lado, algunos se comieron la culpa, ¿no? Fue de vuelta el cambio de régimen, vamos a hacer de Venezuela. Nada, cambiaron las fichas, ¿no? Y si me sirve Delcy Rodríguez, me sirve Delcy Rodríguez, ¿no? Y dejó a Corina Machado, ¿no?, entrando por la puerta de atrás de la Asamblea. Bueno, ¿y qué es lo importante de esta estrategia respecto de la propia región? Yo creo que tiene una novedad muy importante. Yo diría, es lo que ahora se llama la doctrina Monroe, ¿no? Por Donald, ¿no? Y Monroe, ¿no? Ya no es la doctrina Monroe de 1823, ¿no? América para los americanos, se decía, ¿no? En el 1823 esto tenía que ver con la postura del presidente James Monroe respecto de, bueno, las situaciones coloniales, digamos, europeas que se terminaban no podían ser objeto de nuevas intervenciones europeas. Esa era la idea de América para los americanos. Después descubrimos, ¿no?, con Malvinas lo vimos claramente, que era América para los estadounidenses, ¿no? Porque esa idea del mecanismo, ¿no?, solidario para los países del hemisferio no funcionó. Esa doctrina Monroe tuvo una actualización en 1904, lo que se llamó el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, ¿no? Acá se presentaba como una forma de protección. Había pasado que las potencias europeas, a principios de 1902, bloquearon los puertos de Venezuela, ¿no?, 3 potencias europeas, buscando cobrar por las fuerzas deudas económicas, y ahí una intervención, de vuelta, bajo la idea de no al intervencionismo europeo, pero sí Estados Unidos adquiere más un papel de gendarme hemisférico, ¿no? Eso nos acompaña hasta la actualidad, pero esta doctrina, actual, la doctrina Monroe o el corolario Trump a la doctrina Monroe de 2025, va un paso más allá. No se trata solamente de hacer gendarme hemisférico frente a eventuales intervenciones extra hemisféricas, sino que acá hay la decisión, digamos, de apoyar, alentar partidos, gobiernos, movimientos afines. Es decir, directamente se mete en la política doméstica. Lo vimos
¿no? Completamente en octubre, cuando en un acto, digamos, completamente inédito, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos entra al mercado a comprar pesos, algo, ¿no?, que nadie, digo, el más optimista, digamos, de los libertarios se imaginaba. Bueno, eso le salvó la elección también. Bueno, esta decisión de intervenir políticamente, ¿no?, es una gran novedad y es el corolario Trump, digamos, a la doctrina Monroe. Desde el punto de vista estratégico militar, esto tiene el objetivo del desplazamiento de China. Esto lo vimos en dos. A ver, tomo un movimiento que fue tremendamente importante, que fue el desplazamiento de las empresas chinas del Canal de Panamá. Una de las conexiones bioceánicas de la región, tremendamente estratégica para Estados Unidos. Eso pasó apenas llegó Trump en su segunda presidencia. Lograron, digamos, culminar, digamos, al gobierno panameño, digamos, a desplazar a los chinos que tenían inversiones ahí, y además a firmar un acuerdo, digamos, de cooperación militar, ¿no?, un restablecimiento del uso de bases militares panameñas por parte de Estados Unidos, que, no, tremendamente importante. El otro elemento es lo que yo mencionaba recién, ¿no?, Atlántico Sur, y en particular el objetivo, digamos, de la construcción de una base naval conjunta en Ushuaia, ¿no? De esta manera, ¿no?, busca garantizar, digamos, el otro área estratégica por todas las razones que ya mencioné y ahora no voy a repetir. Yo diría, ¿hay presencia militar china en la región? Yo les digo, no hay presencia militar. Aunque China muestra su músculo por ahora, digamos, con una agenda económica, con una agenda infraestructural. Ha sido tremendamente exitoso Estados Unidos en desplazarlo a China, digamos, de este rol, digamos, en estos 2 años de gobierno de Milei, pero los propios norteamericanos, el propio ejército de los Estados Unidos, en informes que se pueden acceder, digamos, que están abiertos, reconocen, digamos, que la base de observación satelital que está en Neuquén no tiene fines militares. Es operada por militares, porque, bueno, el área lo opera, digamos, el ejército del pueblo en China, pero no tiene fines militares. Es una base idéntico, muy similar a la que tiene la Unión Europea en la provincia de Mendoza, la ciudad de Malargüe. Entonces, la verdad que no hay presencia militar. Después aparece esto que se ve en los medios bastante recurrentemente, de la pesca ilegal china, digamos. Bueno, atención con esto. Acá hay que armar bien el discurso, porque la verdad que esto te mete en la foto con todos los barcos, ¿no?, a la noche, y te dicen la depredación del mar argentino. La información, digamos, de prefectura y la información de la Armada, que son los que tienen información estadística, digamos, que tienen responsabilidades operativas y jurisdiccionales, dicen que la pesca china se da en la plataforma continental, no se da en el mar argentino, se da entre la milla 200 y la milla 350. Lo que no se dice es que, sorprendentemente, esas notas que salen siempre en Infobae nunca se cuentan, es que hay pesca en el mar argentino. En la pesca de embarcaciones británicas, españolas, surcoreanas, taiwanesas con licencia británica en la zona de Malvinas, que sí es mar argentino y que sí es nuestro territorio, que reclamamos, por supuesto, por la vía pacífica. Entonces, este es un discurso que es interesante, ¿no?, porque esto siempre pasa por debajo del radar, ¿no? Siempre hay como una estigmatización, digamos, de la pesca ilegal. Diría, y para cerrar, ¿cómo todo esto impacta en la Argentina, ¿no? ¿Cómo impacta? Entonces, esto que parece un poco desanclado, ¿y cómo conectamos, ¿no?, el orden político global, las estrategias de seguridad con los militares, ¿no? Pues parece, ¿no?, que hay que hacer como un esfuerzo. Y atente con esto. Estados Unidos viene consistentemente, lo intentó durante el gobierno de Macri, ¿no? La tibieza del gobierno de Macri hizo que hubiera gestos, digamos, ¿no?, retórica, condescendiente con esa idea de, digamos, incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Incluso se sancionan algunas resoluciones, pero en términos efectivos eso no pasó mayores, digamos. Entre otras cosas, porque Macri no fue a discutir al Congreso una revisión de las leyes, y porque aparte no avanzó fuerte en este sentido. Milei no tiene la tibieza de Macri y tiene la decisión de ir en esa línea, porque sabe que está atado plenamente su futuro al respaldo económico norteamericano. Entonces va a hacer lo que sea. Venimos de que se aprueben por decreto de necesidad de urgencia 3 ejercicios militares con fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos en el Atlántico Sur. Eso viola completamente lo que establece
las leyes nacionales. Esto viola el Estado de Derecho. Si hay una ley nacional que establece, ¿no?, cómo debe darse la entrada y salida de tropas del territorio nacional. Pero eso lo tiene que aprobar el Congreso con una ley. Bueno, estaba aprobando mi ley por decreto de necesidad y urgencia el despliegue de militares norteamericanos en el Atlántico Sur. El otro elemento es esta búsqueda de convertirnos en una suerte de guardia nacional, o yo digo, de un proceso de gendarmerización, digamos, de las fuerzas militares. Tiene que ver esto con el Atlántico Sur, parece como dos cosas diferentes. Una cosa es el noroeste, en donde, no sé, habilitan a través de resoluciones que los militares puedan hacer tareas de aprehensión en flagrancia, una tarea eminentemente policial, digamos, ¿no? Bueno, pero aparte una tarea que, sinceramente, si se quiere luchar en serio contra el narcotráfico en Argentina, el foco no tiene que ser el narcomenudeo, digamos, en el norte, el foco tiene que ser la hidrovía, digamos, ¿no? Y pensar realmente cuáles son las puertas de entrada, ¿no?, de la droga
Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a Jair, la persona de Carlos López y su equipo, a APSE, que es el dueño de casa, que siempre nos reciben con tanta amabilidad y nos pone su infraestructura. Después de esta, diría, perfecta descripción del escenario global y regional, sirve de encuadramiento para poder determinar qué es lo que hay que hacer o cuál es el rumbo que hay que tomar en términos de política de defensa. Sun Tzu decía: conoce a tu adversario, conoce a ti mismo y ganarás libertad. Entonces, en la primera premisa es hacer un adecuado análisis del entorno, comprenderlo, la realidad, y también un adecuado análisis de las propias capacidades y debilidades. Porque si no sé eso, normalmente las políticas, las decisiones van a ser erróneas o erráticas. Las dos cosas pueden suceder. Lo primero que vamos a tratar de conceptualizar algunas cosas para encuadrarnos, vamos a tratar de hablar de algunas realidades que molestan, ¿no? Pero que nos deben interpelar como sociedad y como dirigencia, porque si no las asumimos definitivamente, vamos a incurrir justamente en el futuro en los mismos defectos, ¿no? Es decir, persistir en el error o adoptar una política errática sin consecuencias concretas. Es decir, una declamación, ahora vamos a hacer un poquito, apenas una línea de tiempo de historia, una declamación de intenciones, pero que después en el terreno práctico no se cumple. En esa conceptualización yo quiero expresar una cosa. El diseño de una política de defensa no es una cuestión académica. La academia sirve para ayudarnos a pensar, para poder investigar, para poder comparar, para poder describir fenómenos. Pero la política de defensa es el resultado del desarrollo de una capacidad de conducción y gestión política, estratégica y operativa, manejado por profesionales, ya, lo mismo que en otros ministerios. ¿Sí? En el Ministerio de Salud se pretende lo mismo, en el Ministerio de Educación lo mismo. Si no es una cuestión, el debate académico es muy bueno y enriquecedor, pero cuando vamos al desarrollo de la política y de los planes y de la estrategia, no es un resultado académico. A lo largo del tiempo, hemos tenido estos desacoples que nos han llevado a tomar decisiones erradas o a tener una política de defensa errada. Vamos a iniciar con la dictadura militar. ¿Cuál fue el desacople? Y utilizaron las Fuerzas Armadas para un rol que no era el que les correspondía. Desde que estamos hablando de la defensa de soberanía fundamentalmente y de integridad territorial. Lo pasamos a ejercer un rol de policías en la seguridad interior, más aún. Entonces desvirtuamos esa esencia de las Fuerzas Armadas, de instrumentos militares, que son las Fuerzas Armadas, que la esencia es conducir y ejecutar operaciones militares para la defensa de la soberanía y la integridad territorial. No hay otro. Aparte, la única organización que, de acuerdo a lo que determina la Constitución Nacional de la Ley, está facultada para ejercer ese rol. No hay otra organización en el Estado que pueda hacerlo. Si las Fuerzas Armadas, que tienen ese rol específico, las distraemos para hacer otra cosa, ¿quién se va a ocupar de ese rol importante que es la defensa de la soberanía? Mejor lo vamos a poner un poquito. Después, con el advenimiento de la democracia, empezamos a discutir sobre la cuestión militar, pero no sobre política de defensa. Tenía una razón. El hecho del involucramiento de las Fuerzas Armadas en la cultura del orden constitucional hizo que discutiéramos la cuestión militar, el partido militar, la interrupción del orden constitucional, pero nunca discutimos política de defensa. Y ahí empezó el decaimiento, primero en la dictadura militar con el rol, después con el tema de qué hacer con las Fuerzas Armadas, entonces las empezamos a desfinanciar. Y en ese interín, hasta llegar incluso hasta los 90 y un poco más, empezamos a tratar de inventar, bueno, como sociedad y como dirigencia, a tratar de inventar conceptos. Empezamos a hablar de discutir el rol de las Fuerzas Armadas. Nadie discute en el mundo el rol de las Fuerzas Armadas, y digo, está en la Constitución. Digamos, para discutir el rol de las Fuerzas Armadas, lo mismo que hacer con en el 94 se reformó la Constitución y no se discutió el rol de las Fuerzas Armadas. Entonces, digo,
Después empezamos a hablar de la racionalización de las Fuerzas Armadas. Concepto fiscalista. Digo, toda política o toda estrategia a desarrollar parte de un planeamiento. Un planeamiento que tiene dos cosas. Más allá de la creatividad, tiene una cosa que es fundamental, que es el rigor científico que da el estudio de las variables que corresponden a cada caso. Entonces, no es una cuestión de decir, bueno, vamos a racionalizar. Entonces, en vez de tener 2 seguridad, tengo 5. Che, sobre la base de qué, ¿cuál es el planeamiento? Eso tiene que ser las consecuencias de un planeamiento serio que determinan objetivos, diseño de fuerzas, etc. Después empezamos a hablar de las nuevas amenazas, las amenazas no tradicionales. Entonces empezamos de vuelta a disfuncionar y volvimos, donde empezamos a generar un rol distinto con las Fuerzas Armadas, que queremos involucrarnos en el narcotráfico, en el terrorismo. Amenazas que aparte, como vamos a hablar después en la situación actual, tampoco ameritan el empleo de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el grado de amenaza que está compitiendo contra la autoridad del Estado en materia de terrorismo? Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Siempre recuerdo que la Argentina dispone de 4 fuerzas federales perfectamente organizadas, equipadas y instruidas para desarrollar actividades sobre el crimen organizado y, digamos, delito complejo. Y si eso no alcanzara, hay 24 policías provinciales. Creo que es de los países que tiene mayor cantidad de policías o de fuerzas de seguridad por habitante. Entonces, hay algo que no funciona. Es como si yo le estuviera dando un antibiótico a una persona que tiene un resfrío, digamos, o digamos, un remedio oncológico a una persona que tiene. Que me parece que estamos. Así que bueno, empezamos a disfuncionar. Al disfuncionar hicimos una desinversión, erramos el camino, no fijamos claro los objetivos. Entonces, digamos, el resultado está a la vista. Producto de un análisis, por supuesto, hay una intencionalidad política, hay falta de autonomía en las decisiones, etc. Entonces, la pregunta que deberíamos identificar inicialmente para este tema es si el instrumento vital de la defensa, Fuerzas Armadas, está en condiciones de cumplir con la misión constitucional. Y no es un enunciado. Esto implica capacidades, implica decisiones. Y ahora lo vamos a desmenuzar un poquito. Creo que hay 2 ordenadores importantes para analizar el tema. El primero que tenemos que determinar es que la defensa nacional y su instrumento militar no son un fin en sí mismo. Digo porque en este reduccionismo que hemos hablado recién, tendemos a tomarlo como una partecita de una cosa y discutimos herramientas, hoy discutimos el F-16, eso no es lo importante. Esa es la consecuencia, digamos, de todo lo anterior, de tener claro hacia dónde queremos ir. Entonces, centramos la discusión en eso. Nunca tratamos el problema de fondo. Discutimos que la obra social está unida, que es un problema, pero no discutimos cómo afecta y cuál es el problema de fondo. Discutimos las herramientas, no discutimos los principios. Entonces decimos, bueno, eso no es un fin en sí mismo. Y si no es un fin, ¿qué es? Bueno, está inmerso en un proyecto nacional. Es esa aspiración colectiva donde el liderazgo político debe canalizar los intereses imperiales y conducirlos en un solo sentido que atienda a los intereses de los argentinos. En su esencia, y lo más importante, hay 2, digamos, finalidades esenciales de ese proyecto nacional. La seguridad, en términos de soberanía, integridad territorial, y el tema de desarrollo, en términos de desarrollo humano, económico y social. Esos son los 2 parámetros que hacen a que una sociedad organizada vaya a un destino, digamos, de grandeza, con destino de todo. Ese proyecto nacional tiene que estar sobre la base de una especie de una cohesión interna. Tiene que haber una cohesión interna. La única cohesión interna que se logra es a partir de crear un pensamiento estratégico argentino. Es decir, una especie de consenso social, contrato social, donde todos estemos identificando cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestros horizontes, cuál es nuestra meta. Si nosotros no tenemos eso,
la sociedad no solamente va a estar fragmentada, sino que nuestro camino siempre es errático. Cambiamos de administración, por decir así, y un día vamos para un lado y al día siguiente vamos en sentido contrario. Si la sociedad está en el medio debatiéndose o nos provocan a debatir entre, digamos, como si fuera un clásico, donde cada uno dice, sí, pero ¿y el destino común dónde está? Para desarrollar ese pensamiento estratégico argentino, ese proyecto nacional, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno es una conciencia territorial, que es la identificación con lo que somos, con el territorio que tenemos, con nuestras riquezas, con nuestra identidad cultural. Ese es el principio. Si no sabemos dónde estamos parados, difícilmente tengamos. Y el segundo es la conciencia geoestratégica, o la conciencia situacional, que hacía referencia Luciano recién. Es decir, entender el entorno, cómo interactúa el resto del mundo, dónde estamos parados, cuál es nuestra relación respecto del resto. Tenemos que tener conciencia que somos un país continental, somos la octava superficie del mundo, tenemos un litoral atlántico de 4.000 y casi 5.000 kilómetros, un mar territorial, una superficie cercana con la ampliación esta que se hizo en reclamo en la Conmemar, la Convención del Mar de Naciones Unidas, de casi 6 millones de kilómetros cuadrados. Que eso implica riquezas, no es un espacio. El control del pasaje bioceánico. Ahora hay una disputa, decimos los chilenos, pero en definitiva, uno controla el otro, el tema de la cuenca de Paraná, Río Nacional, ese microgobierno, Paraná, una cuenca muy mixta. Esa es la mayor cantidad de producción agroalimentaria del país. ¿Qué más? Un país con energía, que vemos lo que hoy ha representado, con minerales críticos, con biodiversidad, bueno, un montón de cosas. Esa conciencia territorial y esa conciencia situacional también nos permite identificar dónde estamos parados respecto del resto. Y yo quiero hacer una pequeña reflexión complementando lo que decía recién Luciano. Nosotros somos una especie de encrucijada estratégica, por varias cosas. Tenemos el 25% del territorio nacional ocupado por una potencia extranjera, el Reino Unido. No solamente las islas, sino el mar territorial, sus riquezas, el pasaje bioceánico, la protección ambiental. Ese enclave colonial que ocupa el 25% de nuestro territorio se fue fortaleciendo, no solamente con capacidades militares, sino también con infraestructura. Lo que indica que no es que mañana, por una decisión casi infantil de alguien, se van a ir. No. Ellos tienen claro cuál es el valor estratégico de esa zona. Después tenemos la proyección en esta seguridad hemisférica de los Estados Unidos, la potenciación del Comando Sur, como mencionó Luciano, con Laura Richardson, identificando sus intereses nacionales en Argentina. Que no hay que pelearse con eso, está muy bien que ellos defiendan sus intereses, el problema es que nosotros no defendemos los nuestros. Son dos cosas distintas, porque si no empezamos a decir, no, está bien, eso, ojalá nosotros hiciéramos lo mismo del otro lado para los intereses propios. El problema es cuando algunos argentinos, en vez de defender los intereses nacionales, defienden los intereses extranjeros. Esa proyección habla de esto, justamente, el control del Atlántico Sur, del tema de la producción antártica. No nos olvidemos, en el 2048 hay una revisión al Tratado Antártico. Bueno, en Chile ha incrementado y ha fortalecido su alianza estratégica con Gran Bretaña. En acuerdos bilaterales de defensa, en la modernización de su flota de guerra. Uruguay, país hermano, rioplatense, Montevideo es el hub logístico de los británicos para las Malvinas y para la Antártida. Sí.
Y los brasileños, a pesar, digamos, de que no podríamos decir que el gobierno de Lula es neoliberal, pero después firmó un acuerdo importante bilateral con Gran Bretaña en materia de defensa y seguridad. Una de las cosas que tenemos que pensar es cómo vamos a interactuar en ese espacio, en ese mundo, en ese escenario, que a las vistas no es demasiado favorable a los intereses nacionales. Si le sumamos a eso una profunda debilidad estratégica, que después vamos a ver por qué, de nuestras capacidades, entonces estamos en el peor escenario. Cosas que tenemos que resolver, pero vamos a resolver los desafíos. El segundo concepto, dijimos, el primero, no es un fin en sí mismo, ya explicamos por qué, enmarcado en un problema nacional, que es el guía, el habilitador, el ordenador de todo. El segundo, hay que tomar a la defensa nacional como un sistema. Es decir, no hay que hablar de las partes. Entonces, si la discusión no es el F-16 o el CASA o el submarino, hay cosas que no podemos estar en desacuerdo. El tema es para qué lo vamos a hacer. ¿Y con qué? Porque si no es voluntarismo. Dice, sistemas son organizaciones, son acciones coordinadas y sincronizadas con un fin determinado. Pero en el centro de ese sistema están las personas, personal militar. No hay ninguna organización que funcione sin las personas. A pesar de que ahora nos quieren, digamos, creen que va a haber una especie evolucionada de la inteligencia artificial y la robótica que va a reemplazar sí, digamos, los sistemas de armas los manejan las personas, las decisiones las toman las personas, la conducción de la toman las personas. Y si no tenemos en cuenta estos parámetros, y sobre todo a la gente, teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es crear un instrumento militar eficaz al servicio de los intereses nacionales. Creo que es intereses, ¿no? ¿Y por qué digo eficaz y no eficiente? Porque la eficiencia está dado por el mejor logro al menor costo. Entonces lo que hay que hacer es eficaz, es decir, hay que tener un instrumento que logre la misión. Porque tiene que haber una congruencia entre los fines y los medios. Si no hay alguna cosa que hay que modificar, modifico los fines o modifico los medios, porque no puede haber un desacople. ¿Sí? No el voluntarismo, no la fantasía. Y en esto es importante fijar o reafirmar el rol de la conducción política. Acá hay dos niveles de conducción que hay que establecer justamente para el diseño de estas cosas. La conducción política fija el qué hacer y el para qué. En orden a la acción, a cuál es el camino a emprender y la finalidad para que lo haga. Y la estrategia, que es el inferior, que es el que diseña la solución, es el cómo y el con qué hacer. Que eso es la estrategia militar. Las dos cosas tienen que ir acopladas, porque si no empezamos a disfuncionar. Y después vamos a ver algunos ejemplos de la actualidad que nos marcan que el camino es erróneo y errado. Para abordar estos dos conceptos de ordenadores tenemos 4 herramientas básicas para llevarlas a cabo. La primera es el planeamiento. Si no hago planeamiento, vuelvo a repetir. Eso no es un tema de voluntarismo, no es un tema de iluminismo, sino es una cuestión de vincular, comprender claro la realidad y después transformarlo, operativizarlo eso y transformarlo en objetivos claros y en acciones concretas para lograr esos objetivos. Eso es un camino para llegar a una solución. El segundo es el régimen profesional militar. Cuando hablamos que en el centro del sistema estaba la gente, tengo que hablar del régimen profesional militar, que ahora vamos a hacer algunas consideraciones. Y después está la presupuestación y la logística, los efectos materiales. Yo siempre recuerdo a muchos que son admiradores del imperio. Hay que tomar algunos ejemplos para, digamos, algunas cosas que son de utilidad. Cuando va el presidente a hacer el presidente de Estados Unidos o el Congreso a hacer el Estado de la Unión, enuncia los objetivos nacionales
y debajo del enunciado cada uno dice, para el cual he dispuesto el presupuesto tal cantidad de dinero para que se cumpla. Si esta intención está en los medios. Comparémoslo acá cuando vamos al 1 de marzo, donde hablamos de lo que pasó, de lo que hizo, toda la intención y en terreno práctico, cuando después vamos a la ley del presupuesto, y ahora, bueno, ahora hay presupuesto, tenemos 2 años sin presupuesto. Entonces, ¿dónde está la materialización de las intenciones? Que bueno, la ejecución concreta de las cosas. Como dije, el planeamiento se inicia en el nivel político, que es el que dice el qué y el para qué, a través de documentos estratégicos, señor Luciano, que en Argentina se llama Directiva Política de Defensa Nacional. Eso hace el análisis justamente de la situación global y regional y determina qué objetivos, fija prioridades, establece acciones o órdenes para la parte, digamos, de la estrategia, y finaliza con que la estrategia toma y determina el plan de capacidades militares, que es el que determina concretamente el cómo y el con qué, a través de diseño de fuerzas, a través de adquisiciones o inversión en defensa, etcétera, etcétera. La última directiva de política de defensa nacional, ese documento estratégico, fue en el año 2021. Gobierno del presidente Fernández y del ministro en ese momento Agustín Rossi, uno de los redactores principales de esa directiva. Esa directiva establecía la concepción estratégica, que es lo más importante, sí, para dónde queremos ir. Y determinaba que nuestra concepción estratégica era defensiva, autónoma y cooperativa. Defensiva, ¿por qué? Porque nosotros íbamos a ejercer la defensa de nuestro territorio, no proyectábamos poder. Nosotros no vamos a invadir a nadie, ni vamos a conquistar otros intereses fuera del territorio. La segunda es autónoma, ¿por qué? Porque la autonomía está emparentada con la soberanía. Cuando uno habla de soberanía, habla de autonomía. Si no, hablamos de un concepto etéreo, autonomía, es decir, la capacidad para tomar decisiones. La autonomía en materia militar es decir, poder satisfacer mis necesidades operativas con lo que yo puedo manejar. Si yo tengo una alta dependencia de otros países para la provisión, ya vemos lo que nos pasó con el virus. Se nos cortan los suministros, no tenemos capacidad de combate. Y cooperativa, porque nosotros implementamos un sistema de cooperación regional, en su momento fue el Consejo de Defensa Sudamericano, el marco de UNASUR, el tema multilateral con Naciones Unidas, es decir, esa es la participación, es decir, tratar de interactuar con el resto de las naciones para establecer o mantener lo que en América es una zona de paz y cooperación. Esa es la orientación del poder político respecto de lo que debe ser la defensa. Sobre esa base es donde empieza después el planeamiento concreto. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, cada gobierno, cuando inicia su mandato, debe emitir esa directiva política de defensa nacional que inicia el ciclo de planeamiento para poder actualizar, porque obviamente en el marco global cada vez la velocidad de las decisiones hace que el mundo, digamos, que la situación, los escenarios cambien. Es decir, lo que pasó hace 4 o 5 años, hoy ha cambiado algunos aspectos de forma importante. El gobierno actual no emitió su directiva política de defensa nacional. Quiere decir que no orientó el planeamiento, no orientó los medios. Y a cambio de eso, ¿qué hizo? Hizo un alineamiento dogmático y automático con la agenda de seguridad británica de Estados Unidos. Es más, firmó un acuerdo bilateral en lo que hace involucrar al ministro de Defensa, un militar, en la actividad, firmó un acuerdo en materia de terrorismo y narcotráfico. Para que vean cuáles son los dos puntos. Y también comparando con lo que decía Luciano, los documentos estratégicos de los países centrales son serios, orientan el planeamiento. Están hablando de defensa nacional, no hablan de seguridad interior. Seguridad interior habla del Ministerio Interior, la policía. ¿Cuáles son las consecuencias de este alineamiento dogmático y automático con Estados Unidos? Lo primero que es violatorio de las leyes, porque las leyes de defensa nacional, seguridad interior y inteligencia que se hicieron por, digamos, el consenso de las fuerzas políticas en ese momento, establecen perfectamente cuáles son los roles
El segundo tema es que las Fuerzas Armadas no están organizadas, equipadas e instruidas para asumir esos roles. Y si los quiero cambiar de rol, le tengo que cambiar de organización, le tengo que cambiar de equipamiento. Si yo les cambio el rol y abandono el rol esencial ese que son en la conducción de operaciones militares para resolver, ¿quién va a cumplir ese rol? O lo vamos a tercerizar en otros países, en otras potencias. No, para abrir a la vez un poco. Esto no es casual. O sea que dice, che, ustedes ocúpense de mantener el orden interno y de la soberanía asumo yo de forma diferente. O peor, como estamos mirando hace muy poquito, tercerizar la inteligencia nacional en una empresa privada. Entonces yo digo que las decisiones que tiene que tomar el conductor político estratégico va a estar basado en qué. Segundo escenario, eso hablamos sobre el interior. Asumimos guerras sobre intereses que no son los nacionales. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Primero que no estamos en el marco de Naciones Unidas. Quiere decir que si nosotros nos sumamos a una guerra, tenemos que hacer una declaración de guerra. Esa declaración de guerra es el Congreso. Entonces, si cuando sale y dice vamos a ganar la guerra, no sé qué le declaramos la guerra, nada. Segundo, las Fuerzas Armadas no están ambientadas a ese escenario. No conocen el terreno, no tienen inteligencia propia. ¿Quién nos va a dar la inteligencia estratégica militar para poder operar en esos nada? Estamos hablando de un desafío absoluto. Más allá de que pueda ser reclamativo, tener aspectos prácticos, porque el mundo nos mira, como uno mira también al resto, y la seriedad está dada justamente en las cosas que uno dice, en las cosas que uno hace, en las cosas que uno decide. Y si uno está orientado en tiempo y en espacio para no parecer un paciente psiquiátrico. Dicho esto, vamos a pasar al segundo tema, el régimen profesional militar. El régimen profesional militar es el que debe generar los incentivos y las motivaciones de carrera para que la gente ciudadana quiera ingresar a las Fuerzas Armadas y después de ingresar quiera quedarse. Ese es el objetivo fundamental. Si tiene que ser algo que estoy ofreciendo algo y donde a la gente no le interesa. Bueno, el país necesita Fuerzas Armadas, necesita que haya cuadros formados, que haya soldados, es decir, que haya una organización concreta. La ley que está vigente todavía fue promulgada en la época de la LUCE, hace más de 50 años, 55, 78, 55 años, que sirve para hacer una administración básica de recursos humanos, pero obviamente totalmente desactualizada. Esa ley se hicieron cientos de parches, las reglamentaciones, cada una tiene la suya, así una. Ese régimen profesional que debe crear los incentivos y debe fundamentalmente tener dos factores que son importantes para la motivación. Uno es darle desarrollo profesional. A la gente hay que darle un propósito y un horizonte de desarrollo. Y el segundo es el bienestar. Yo no puedo tener buenos profesionales afectados en su vida. En el año 2022-23, más o menos, el gobierno de Alberto Fernández y el ministro empezó con Agustín Rossi y después con Jorge Tayana, se hizo un proyecto de ley de régimen profesional militar que fue presentado en el Congreso, donde atendía todas estas cosas: el desarrollo profesional y el bienestar. ¿Qué es lo que hizo ni bien asumió el presidente del gobierno? Retiró ese proyecto de ley del Congreso Nacional. Que podría estar de acuerdo, no se podría mejorar, pero no hay no presentaron ninguna propuesta alternativa. Así que volvemos para atrás. ¿Cuáles son las consecuencias hoy de esto? Seguimos con planes de carrera que no están actualizados, en algunos casos ni siquiera están los planes de carrera, y la parte de bienestar, que es la más crítica.
El tema de los salarios, el tema de haber tiene dos problemas. El primero es un problema de inequidad. La inequidad está presentada por esto que mencionaba Luciano. Hay una diferencia entre jerarquías similares y actividades similares entre la fuerza de seguridad y la fuerza armada. Uno pregunta al fundamento, ¿no? Es como si yo dijera mañana que el ministro de Seguridad gana más que el ministro de Defensa. ¿Cuál sería el fundamento? No. Misma tarea, decía, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, mismo trabajo, misma remuneración. ¿No? Debería ser así. El segundo problema, el 60% del personal militar por debajo de la línea de la pobreza. Y para darle un dato de la realidad, porque cuando uno dice porcentaje, un piloto de combate del F-16 gana bastante menos de salario básico que un chofer de colectivo de Lampa, que también gana poco. No de colectivo gana poco. Imagínense lo que es. Es más, un mayor del ejército que está en medio de la tabla de la jerarquía, después de 10, 12, 13 años de servicio, gana menos que un chofer de colectivo de Lampa. La obra social la fundieron en 2 años. En el 2023 la obra social tenía un superávit de 25 millones de pesos. Hoy tiene un déficit de 550 millones de pesos. Por mala administración, pero también hay una cosa concreta que decir. El gran ordenador de esto también es el salario. Si las prestaciones médicas subieron exponencialmente y el salario está por debajo de la línea de pobreza, y más aún, ni siquiera llegó a empalmar a la pauta inflacionaria, los resultados están a la vista. Así que primero discutamos la base y después vemos cómo mejorar la administración. Bueno, la obra social quebrada. Imagínense cómo esto influye en la... Quiero ser preciso porque no quiero que sea un pero en las condiciones psicológicas o emocionales del personal. Teniendo en cuenta que yo pretendo tener una persona todo el tiempo a disposición del servicio, en situaciones de estrés, porque acá nos preparamos para el combate, no vamos a hacer una cosa. Bueno, si nosotros pensamos tener una persona enfocada, concentrada en su profesión, una persona que tiene que volar un vector a 100 kilómetros, y pensando que dejó a su casa a su familia, donde su hijo no tiene prestación médica. El interior es terrible. Si acá en la ciudad de Buenos Aires todavía tenemos algunos prestadores, el interior están cortados los servicios. Y que no tiene para comprar el remedio, porque no da bolsillo, no le puede dar de comer a los hijos. Imagínense eso, es un cóctel imposible. ¿Cuál es el desenlace de todo esto? Una deserción importante de gente de la fila de las Fuerzas Armadas, sobre todo de aquellas personas más calificadas. Estamos hablando de pilotos que demandan una preparación importante, una inversión importante del Estado Nacional para que esa persona pueda acceder a esa prestación, y obviamente dónde van a terminar después que tenga zona de vuelo. Las aerolíneas privadas, no sufren estrés, no están, digamos, su horizonte de realización no es el combate, sino que el llevar al pasajero. Esa deserción de las fuerzas especiales. En Córdoba, la policía de la provincia de Córdoba ha creado una fuerza especial contra el terrorismo, antiterrorismo. Las compañías de comando, que son las fuerzas especiales más especializadas del ejército, y se han ido en masa. Eso provoca vaciamiento de las organizaciones. Para formar un cuadro de la misma cantidad de experiencia y con las mismas actitudes, no es que yo saco un aviso en el diario y convoco como si fuera un empleo normal. Tienen que estar en la escuela de formación, pasar tanto tiempo, instruirse, detrás, hasta llegar de vuelta al lugar. Eso provoca vacíos organizacionales que son difíciles de cubrir. Esto para ver la realidad, porque si no, siempre estamos hablando de conceptos teóricos, cosas la realidad es esta, que tenemos que corregirla, la tenemos que asumir como sociedad. Y sobre todo la conducción política, la dirigencia política, que no es fácil, esto no se soluciona ni en 10 minutos, como dijo un expresidente, ni siquiera con un mandato presidencial. Esto es una secuencia del tiempo, virtuosa, donde siempre que está en un escalón, esto como subir escalones, todos los días un escalón va
hasta llegar a lo que debe ser. Por eso hay planes de corto plazo, el plan de mediano plazo y el plan de largo plazo, que permite ir desarrollando la genética del instrumento militar en lo que hace al diseño de sus organizaciones, a la adquisición de equipamiento, a la evolución tecnológica. Los planes de largo plazo están relacionados con eso, a la evolución de las amenazas y a la evolución tecnológica. Entonces uno tiene que ir preparando, porque la curva de formación es mucho más larga que la curva de adquisición. Si a mí mañana me ponen la plata sobre la mesa para comprar submarinos de propulsión nuclear, la tripulación, ¿cuánto tiempo demanda en que, bueno, es decir, hoy hay que andar previendo ese horizonte, en algún momento se van a cruzar, pero hay que tomarlo con tiempo. No lo tiempo no se puede. No. Ibéricos, ¿no? ¿Qué nivel? Vuelvo a insistir, Fuerzas Armadas con alto grado de formación profesional y con una profunda comprensión e internalización de los intereses nacionales. Para lo cual, desde el Instituto de Formación, como a la sociedad misma, hay que involucrar sin dogmatismos y sin maniqueísmos, lo que hay que hacer entender de cuáles son los intereses en función de esto de la seguridad y el desarrollo de los argentinos, y también cuáles son los riesgos de no atender esos intereses. No solo para nosotros, sino para nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos. Esto tiene efectos a largo plazo. Algunos los vamos a ver, los más grandes vamos a ver los primeros efectos, pero los peores efectos los vamos a ver en el largo plazo. Presupuestación y logística, y rápido para más o menos cerrar. Cuando hablamos de presupuestación y logística, hablamos de gasto del personal, de los saberes, hablamos del funcionamiento de las unidades, de la formación y el adiestramiento, de la inversión en equipamiento y de la infraestructura de operaciones de campaña. Hay una desinversión sostenida con algunos bosquejos de poder retomar, año 2013 y 2015, donde se hizo un esfuerzo para revertir la tendencia, pero en general, desde el 83 hasta la fecha, para tomar los temas democráticos y constitucionales, hay una desinversión manifiesta, hasta llegar a este punto, mencionaba Luciano, el presupuesto más bajo en defensa nacional en décadas. ¿Y qué es peor? La ejecución presupuestaria más baja aún. Es decir, no solo presupuestamos bajo, sino que después en la ejecución terminamos en algo que no representa absolutamente. Los datos personales ya lo hablé sobradamente, el funcionamiento de las unidades de partidos exiguas. Para tomar conciencia, una unidad militar, ustedes que son del área de empresa de energía, pagan los servicios públicos como grandes clientes. Imagínense, y separar una dimensión, de condiciones grandes, campo de mar, el colegio militar, 34 hectáreas, tasas municipales, imagínense, lo que le dan no le alcanza ni para pagar eso. Las tasas municipales se deben hacer. Nadie resolvió este problema. Habría que resolver terrenos federales, como hacer una excepción. Si no, después pisa el plan Cante, realmente se me ven tanto de una porción y luego el cruce, camino. Funcionamiento es la alimentación diaria del hombre. Si yo necesito que el hombre trabaje 8 o 10 horas diarias, lo tengo que dar de comer. No es que, che, cortamos la andate a tu casa y volvé. Bueno, el adiestramiento insuficiente. Pocas horas de vuelo, horas de navegación, de ejercitación. Entonces digo, estamos discutiendo el F-16, podría ser cualquiera. El F-16 tiene las horas de vuelo son una de las más caras que hay, corregime si me equivoco, que no están en el siguiente presupuesto. Pero para un piloto básicamente formado, tiene que tener 6 horas de vuelo semanales, mensuales, 6, lo básico. Para tener 24 F-16 tiene que tener 3 pilotos más. La hora de vuelo son 25.000 $, suma. Si no tengo esos medios, es como si yo mañana me comprara un Porsche y no tuviera para pagar el seguro, no tuviera para pagar la patente, el mantenimiento. Tengo que ganar yo. Digo, para no fracasar de nuevo. Inversión en defensa, como mencionó Luciano, la ley del Fondeco fue una cosa virtuosa, fue un inicio virtuoso
de establecer un porcentaje del presupuesto corriente consolidado, hasta llegar al 0,8%. Eso daba previsibilidad. Llegó el gobierno actual y lo primero que hizo es el inciso 1 del artículo 4 que mencionaba eso, dejarlo sin efecto. Hoy la ley de presupuesto 2026 está derogada. Lo cambiaron ahora por un DNU que salió el 30 de abril, donde determina que de las privatizaciones o la enajenación de patrimonio, un porcentaje mínimo, el 10%, va a ir para equipamiento en defensa, y si son del área de defensa, el 70%. Todos sabemos, ya en la década del 90 lo vimos, la enajenación de bienes no terminó en ningún lado. Con una cláusula que están considerando, que normalmente los considerando nadie lo lee, pero que dice, siempre respetando el equilibrio fiscal. Así que si no hay equilibrio fiscal, no valía el 10 ni el 70 en ningún lado. Y cuando vendimos las joyas de la abuela, pasa como en la familia, si che, tengo deuda, vendo las joyas de la abuela, listo, pago la deuda. Y al día siguiente, no, fíjense, si no es que da previsibilidad de un plan plurianual, de un presupuesto entendido, donde yo determino qué objetivos cumplir, y por lo tanto, como dije anteriormente, como hace el presidente de Estados Unidos, dice, enuncia el objetivo y atrás pone los recursos. Entonces uno tiene previsibilidad, incluso para el desarrollo de proveedores locales. La industria nacional, yo le tengo que dar un horizonte de previsibilidad, yo le puedo poner una línea de producción a una persona y al hacerlo un año, al año siguiente decir, che, no, ¿sabes qué? No vamos a desarrollar los textiles, en vez de comprarse usted, se los vamos a comprar a otro. Tiene que haber un horizonte de previsibilidad. Bueno, los desafíos, rápidamente. Empezar a diseñar una directiva política que esté de acuerdo a las situaciones reinantes en el ámbito nacional y a las posibilidades que tiene la Argentina y a todas las necesidades que tiene que ir construyendo. Como el poder se construye, el poder militar también se construye. No es voluntario. Presentar nuevamente una ley de régimen de profesión militar, para darle justamente esos incentivos de desarrollo profesional y garantizarle que su bienestar razonable, nadie acá pretende hacerse rico en 2 años. Pero que seamos ser Algunos presidente. exitosos que no lo mismo que la Fuerza Armada. Diseñó un presupuesto acorde, plurianual, que permita ir no solamente consolidando una base razonable, sino ir incrementando las capacidades en función de esos objetivos de mediano y largo plazo. Robustecer el sistema logístico. El sistema logístico está quebrado, el abastecimiento, el mantenimiento y la cadena de conocimiento. Ustedes saben lo que es eso. Como no había nada para comprar, los criterios de abastecimiento se rompieron, desde los depósitos. El que tenía que ser experto en abastecimiento ya no lo es, porque los criterios modernos han cambiado. Siempre yo hago el chiste y digo, si una cadena de supermercados chinos tienen una logística más aceitada que la Fuerza Armada, con la complejidad que tiene la Fuerza Armada. Digo, para que piensen, el ejército son 400 becas de expendio, por decir así, de abastecimiento, simultáneamente en todo el ancho y largo del país. Estoy hablando de todo, sobre todo alimentación, repuestos. Ni hablar los sistemas de armas de la Fuerza Aérea Armada, que busque su sistema de armas que tiene una complejidad, mismo que las plataformas aéreas. Todo eso hay que recomponer la cadena de conocimiento. Gente que sepa de abastecimiento y de mantenimiento, los mecánicos. En el año 2016, ni bien se hizo cargo el gobierno de Macri, lo primero que pasó en la aviación de ejército se fueron 21 mecánicos de aviación que eran los responsables del mantenimiento de las aeronaves. Un mecánico de aviación no se hace 2 días, bueno, tampoco puede sacar una misión los diarios, ¿no? Claro. Para que tomen dimensión del daño que se produce y lo que va a llevar de construir. Para lo cual hace falta un diseño de escalafón especialista, pero bueno, sin los medios y sin la práctica profesional, uno no puede desarrollar cadenas de cosas. Y después se le algunas normas en lo que hace el sistema administrativo financiero,
que sin perder el control y la transparencia en lo que hace a las contrataciones, pero permite una agilidad en las adquisiciones para la defensa, no para los diarios, sino para las adquisiciones de material bélico, que permita dos cosas: simplificación logística, economía de escala, cosas que son básicas en para economizar esfuerzo. Yo siempre digo, el ejército tiene para guarnición las camionetas 4x4, que también se usan en campaña, 7 modelos de camionetas. Sin los mecánicos especializados. Entonces, que diga un servicio posguerra, en la guerra, ¿a dónde van a concesionar? Pero eso lo tiene que hacer las manos propias, no está en instrumental, los bancos de prueba, donde la gente. Es decir, es un tema complejo que se desarrolla en el tiempo. Cuando el UNIMON, que todavía está en el ejército, con lo cual yo también militar, cuando se compraron todo de un solo lote, las herramientas especiales, los bancos de prueba, se preparó la gente, y eso duró 50 años. Hoy tenemos una logística dispersa, sin la gente preparada, sin la cantidad de repuestos. ¿No? Es la dispersión geográfica. Imagínense en la Patagonia, lugares que están aisladas, no tienen concesionario, y sin manera tampoco. Los temas de abastecimiento para tiempo de paz son complejos. Imagínense para campaña. Depósitos adelantados de combustible, cisternas para agua y para combustible, para poder darle la alimentación a la gente. Es un tema complejo que hay que desarrollarlo, no es mágico. No se soluciona con plata, se soluciona con planeamiento, se soluciona con recursos financieros, se soluciona también con formación profesional adecuada en todo. Bueno, ya me extendí demasiado, muchas gracias. Un tipo que empezó a desempleado porque fue bueno, pues ya terminé y